Kaixo egunon, ¿qué tal? Esta semana Bilbao es el punto de encuentro de coreógrafos, bailarines y otros representantes del mundo de la escena. Y es que en la Alhóndiga de Bilbao, en la Alhóndiga, se están llevando a cabo dos eventos. Por un lado está el 321, que es un encuentro internacional de nuevas formas escénicas, y por otro el MOPS, es un foro de reflexión sobre el movimiento, el cuerpo y la danza que reúne a unos 100 profesionales de todo el Estado español. Y hoy nos acompaña la coreógrafa vasca Idoia Zabaleta, que participa en el MOPS y que está siguiendo de cerca el 321. Egunon. Egunon. Bueno, parece que esta es la semana con mayúsculas del sector de las artes escénicas en Bilbao. Pues es una semana importante, sí, en relación a lo que es al sector de la danza, es una semana importante, sí. ¿Es una forma de visibilizaros también? Sí, es una forma de, bueno, un momento de encuentro, es una forma de compartir, no sé cuánto de visibilizarnos, pero sí es un momento de encuentro tanto para la profesión y sí también de visibilizar un tipo de trabajos hacia el espectador, hacia el público de Bilbao y de todo Euskal Herria. Sí, porque hay veces que no se os ve mucho, ¿no?, a los artistas de aquí, o parece que estáis relegados a cierto tipo de espacios, que igual no son los teatros, los grandes teatros. Sí, así es uno de los temas, de hecho es uno de los temas que dentro del MOPS, ¿no?, que es una plataforma, un foro para, pues bueno, para encontrarse y para hablar de lugares comunes, de cuestiones, inquietudes comunes de dentro de la profesión, pues ese va a ser precisamente uno de los temas de trabajo, ¿no?, en esta semana y en estas jornadas. Y efectivamente eso, ¿no?, ocurre. De hecho, diría que es hasta como bastante paradójico, ¿no?, que ocurre que varios de los artistas, un general de los artistas o de los coreógrafos que trabajamos en Euskal Herria, luego nuestro trabajo no se ve en una programación normalizada, normal, de teatro municipal, no se ve, no hay acceso a ese tipo de trabajo. Y sí que, sin embargo, cuando hay como plataformas como internacionales o como ahora, por ejemplo, puede ser los encuentros 321 del encuentro internacional, sin embargo, ahí sí que a veces se ve, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me es más fácil acceder cuando son encuentros internacionales, o que mi trabajo se vea a nivel internacional fuera, que se vea en Euskal Herria. Entonces es una situación extraña. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que las razones son muchas, complejas, históricas, que vienen como de atrás, pero bueno, yo creo que no hay, así como una tónica general, diría que no hay un interés por lo que se hace, por lo que se programa, o sea, por lo que se crea, por lo que estamos creando los creadores, los coreógrafos de aquí, de Euskal Herria, no hay por parte de los programadores. También creo que está muy atomizado lo que son el papel de los programadores como el papel o sea, la función, el lugar de los programadores y el lugar de los creadores o de los coreógrafos, coreógrafas, ¿no? Está como muy separado, ¿no? O sea, no hay interlocuciones, no hay, de hecho, articulación, que es una de las palabras y uno de los conceptos, la idea de la articulación, cómo se genera un ecosistema, cómo se genera todo un tejido que se va a trabajar en el MOPS, ¿no? O sea, qué tipo de articulaciones estamos generando. Y entonces sí, sobre todo también ocurre que hay como una desarticulación grande en relación a la cosa privada, al hacer privado, al hacer que hacemos los creadores y el de la programación de los programadores más públicos, ¿no?, en el sentido de teatro municipal, por ejemplo. ¿Los programadores creen que tal vez el trabajo que hacéis vosotros no sea del gusto del público y por eso no os programan? Esa es una cuestión, pues es una excusa, y para mí es una excusa que se utiliza, ¿no? O sea, el tema de los públicos, y de hecho es un momento ahora que se está trabajando mucho con la sensibilización hacia el público. Yo creo que ellos se han escudado, varios programadores. Hablar en general es siempre peligroso, porque y menos mal que hay gente que se salva de eso, pero bueno. Muchos de los programadores también se han erigido como los dueños y señores de los teatros que dirigen y como tal, como dueños y señores del público, ¿no? O sea, el público es suyo de alguna manera y ellos saben lo que al público les gusta o no les gusta, ¿no? Este tipo de autoritarismo que es un absurdo, ¿no? O sea, yo creo que no es así, creo que el trabajo que estamos haciendo los creadores, los coreógrafos de Euskal Herria es absolutamente legible y lo entiende, o sea, entender, lo puede compartir cualquier ciudadano, cualquiera, diría, cualquiera, y sin embargo eso, sí, los programadores son ellos los que parece que legitimizan
qué es lo que su público está preparado para ver y no ver, ¿no? En realidad es una excusa para no tomar responsabilidad en conocer qué es lo que estamos haciendo. Los trabajadores de los teatros, grandes teatros de Euskadi, ¿no? Podríamos hablar del Principal en Vitoria, el Arriaga en Bilbao, el Victoria Eugenia en Donosti, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo mi trabajo no lo he presentado, lo presenté al principio, cuando empezaba, estoy hablando de principios de los 90, o sea, hace mucho tiempo. El primer trabajo que hice, Runas se llamaba, un trabajo que era malísimo, como corresponde a un primer trabajo que haces, ese lo presenté en el Teatro Principal. Eran otros momentos. Desde entonces yo no he vuelto a presentar un trabajo nunca en el Principal. Es verdad que quizá las lógicas del teatro, la maquinaria del Teatro Principal no son las que más me interesan o no, pero sigo considerando que es parte, es una de mis casas donde yo debería presentar el trabajo. Y cuando hablo yo, no hablo de un yo por idea Zabaleta, sino de un tipo de trabajo como bastante estándar o normalizado y que están dando las nuevas generaciones cada vez más. No vamos a tener acceso a eso, ¿no? Los teatros, ese tipo de teatros siguen utilizando las lógicas de que lo que viene de fuera es mejor, ¿no? Entonces van a programar cosas de fuera y si no, pues bueno, pues un tipo de teatro pues menos comprometido en un sentido, más comercial, digámoslo, ¿no? De cualquier manera, tampoco querría resultar súper quejica. Sí, porque al final es que parece que la culpa la tienen los programadores, sí, ¿no? Es, y no es así, por vuestra tampoco. parte también estáis dispuestos a hacer cierta reflexión. Sí, eso es. No creo que es solamente como señalar con el dedo y son ellos, ¿no? Creo que es un momento y por eso hay temas como estos, como los que propone el MOPS, como que los que estamos proponiendo continuamente en otros foros también. Los coreógrafos, creadores, mediadores, ¿no? Todo el trabajo de mediación, que es eso, trabajar en qué ecosistema queremos generar, ¿no? Y qué posibilidades de, por lo menos de interlocución, de saber de que un programador no existe sin creadores, unos creadores no existe sin programador, un mediador, o sea, entender que estamos en una relación absolutamente de interdependencia, ¿no? Que nos debemos los unos a los otros y es ahí donde tenemos que trabajar y construir en lugares, unos ecosistemas lo más saludables posibles, ¿no? Bueno, antes de mencionar la figura del Gobierno vasco que está financiando vuestro trabajo, me gustaría echar un vistazo a alguna de tus obras, porque bueno, sí que son obras en las que bueno, tú haces muchos solos o no sueles actuar con mucha gente. ¿Eso ya rellenaría una escena grande de un gran teatro? O porque igual parece que pega más en otros espacios igual más pequeños. Sí, los últimos trabajos que he hecho más sola, porque en realidad yo no vengo tanto de trabajar sola, pero bueno, es verdad que en el último periodo he hecho trabajos sola, un poco posiblemente por estar cansada de los trabajos de colaboración. Se dirigen más a un tipo de espacio, sí, no entraría, es lo que te decía antes, no entran en las lógicas de la maquinaria escénica de un teatro principal, aunque no digo que no, que a mí todavía me gustaría tener la posibilidad de trabajar en un teatro principal, ¿no? O sea, los telones, toda esa cosa decimonónica de este teatro principal es una cosa que me inspiraría a trabajar de una manera específica. Insisto, algunos de los últimos trabajos que he hecho no entran en esas lógicas ni de presentación ni de recepción. ¿Este que estamos viendo, por ejemplo? Estamos viendo Zuloac. ¿Esto podría entrar en un teatro, en un gran teatro? Tú que eres vitoriana, en el teatro principal. No, claramente no. No es un teatro, no es un trabajo que está presentado. Esto es un ejercicio, no lo llamo ni una pieza, es un ejercicio. Y no está pensado para ser presentado en un teatro. En un teatro de bambalinas, en un teatro a la italiana, así más clásico, no. Bueno, pues vamos a pasar a otro. En unos instantes, con la ayuda de nuestro realizador, de Ramón, veremos otro. Mientras tanto, vamos a ir hablando del papel del Gobierno vasco, porque sí que es cierto, o sea, os financia. No sé de qué manera, cuéntanos ahora de qué manera, pero bueno, el Gobierno vasco también, si ve que vuestros trabajos no llegan al gran público, no protesta. Sí, ahí hay ese es uno de los asuntos, ¿no? Dentro de una de las tramas, que, bueno, yo insisto, ¿no? Que cualquier, no sé, ahora que se habla tanto de industrias culturales, cualquier economista que viniera o y que viera cómo las subvenciones, ¿no? A dónde van a parar, ¿no? Vería que hay algo que en esa cadena de valor no se está haciendo bien, ¿no? Desde la misma institución, desde el mismo donde está apoyando, ¿no? Porque apoya producción, no hay un súper gran apoyo a producción, pero bueno, se apoyan producciones nos referimos a crear piezas, a hacer piezas, ¿no? Con todo, no solo crear la pieza, con todo lo que supone una producción, ¿no?
pero producir piezas y, sin embargo, luego no se están presentando esas piezas. O sea, no se está activando que en los teatros de Euskal Herria, desde la red de Sarea y tal, esas piezas se presenten. Entonces, en realidad, es... con lo que significa, o sea, si produces piezas es para que esas piezas rentabilicen lo que tienen, el valor simbólico de compartirlo con el público, lo que producen hacia el público y tal, ¿no? Y esa parte, o sea, esa rentabilidad no la están apoyando, ¿no? Entonces la cadena de valor está completamente, o sea, no funciona. No funciona. Y dices, ¿para qué produces tantas piezas si luego no se presentan? ¿Va a haber representantes de programadores y del gobierno vasco en el MOVS estos días? ¿La está Sí. viendo en la Alhóndiga? Sí, sí. Hay una serie de personas ahí que también creo que están comprometidas, cada una a su manera, con esta serie de deficiencias o estas circunstancias. Y sí, de hecho en el MOVS, en las mesas de trabajo técnico de gobierno vasco, desde el Etxepare, porque de hecho el MOVS también hay una ayuda del Gobierno vasco y del Instituto Etxepare, ¿no? Van a estar presentes, sí. Hay también por parte de ellos, a eso me refiero, que parecía empezado como criticando aquí a todo. Todos sabemos que es una responsabilidad, o casi todas sabemos que es una responsabilidad de todas, ¿no? Y Gobierno vasco, en la medida de sus posibles, una serie de personas dentro del Gobierno vasco, una vez más, personas dentro de esa institución, entienden, están trabajando también en estas deficiencias. No sé si el instalar unas cuotas os ayudaría. Cuotas de artistas vascos en los teatros municipales. ¿Tú eres partidaria de ello? De hecho, ese sistema ya se utilizó también. O sea, creo que se utilizó en un tiempo, en los 90. Yo el tema de las cuotas es siempre peligroso, porque siempre tiene como esta cosa así un poco protectora. No lo sé, no sé si se aplicaría. Podría ser, sería una de las cuestiones ahora mismo. Tenemos un circuito, ahora se hace la cosa del circuito, que de alguna manera tiene algo de cuotas, tiene de otra manera, pero yo, desde mi opinión así rotunda, el circuito ha resultado que es una manera que media entre el Gobierno vasco y la red de los teatros municipales. El circuito de danza ha resultado una herramienta perversa. O sea, que los que hemos estado, se nos ha catalogado como fuera de eso, ya no tenemos posibilidad luego de interlocución con los teatros municipales, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que hay que buscar herramientas estrategias para responsabilizar a los programadores de los teatros municipales, que tienen una responsabilidad con la creación local también, ¿no? Tanto como con su público como con los creadores que estamos aquí trabajando, porque se nos deben a nosotros, vamos. Idoia, estamos viendo otra pieza tuya, esta sí que sería más de escenario tradicional. Por ejemplo, esta pieza, Royal Dance, que es una pieza de ballet. Yo la llamo una pieza de ballet en que las bailarinas son banderas nacionales, ¿no? Y la música son himnos nacionales. Es una pieza de ballet, mira, ahí es el comienzo. Yo esta pieza siempre he creído que tenía que ser el teatro principal, por ejemplo. Es una pieza que entra perfectamente en la retórica de un teatro de esas características. ¿Y no llamaste al teatro principal para decir que estabas ahí con tu pieza, con Royal Seguramente Dance? Sí, seguramente llamé, es verdad, y eso es una lectura, una crítica que yo me hago a mí misma, ¿no? Tengo que insistir más en ese lugar de que, oye, que es una pieza de ballet que tiene que estar en el teatro principal, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes que insistir tanto y después de tantos años, pues consideras que ya estás como fuera de... Pero bueno, esta es una pieza que, sin embargo, ha estado más presentada como en museos, en centros de arte contemporáneo y tal, ¿no? Se ha llevado ahí, sin embargo, es una pieza que es absolutamente de la retórica de un teatro. Claro, la has representado en museos, en centros culturales. Volvemos otra vez al tema de los programadores, ¿no? Y que parece que los teatros municipales serían para unas obras más comerciales que para lo que proponéis vosotros. Sí, eso es. Eso es. Pero claro, tú para poder acceder a estos teatros pues no vas a bajar tu listón, ¿no? O sea, es que no sé de qué manera se podría articular esto, ¿no? Por vuestra parte, es decir, no sé, más dinero supondría igual unos espectáculos más del tipo comercial o bueno, más fuegos artificiales igual, que podrían satisfacer más a cierto público. Ahí también ocurre, por ejemplo, aquí estamos todo el rato hablando del teatro principal, que es verdad que es un teatro como de difícil acceso y que yo entiendo que cumple una función de una manera, pero hay otra serie de teatros, por ejemplo, yo soy de Gasteiz, y otra serie de teatros, que es teatros municipales en Gasteiz, y es verdad que ocurre que como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En el sentido de que, como de alguna manera, tras insistir varias veces, no he entrado ni en el circuito ni en una serie de redes, no he podido acceder a presentar un trabajo dentro de un teatro municipal, pues entonces
yo sigo trabajando y sigo como radicalizando mis posturas, ¿no? O sea, sigo trabajando de una manera con coherencia, porque alguien no se me puede quitar, es que hago un trabajo con de un nivel de coherencia grande, ¿no? Y entonces, claro, como no trabajo en teatros, los trabajos que hago, donde los produzco en una sala, en mi casa o en una sala, donde fuera, en los sitios en que me quedan, atienden a esas lógicas. Entonces, luego cada vez están más lejos del teatro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, como han sido producidos en un sitio, no han sido producidos para un teatro, no han sido producidos en un teatro. Ahora, si a mí me dieran a mí o a otros, estoy seguro que a otros coreógrafos de Euskal Herria, la posibilidad de estar pues un mes en este teatro, o 2 meses, o sea, también como espacios de residencia, no solamente necesitamos dinero o que te puedan programar caché y tal, ¿no? Una serie de condiciones, haría un trabajo que se adecuaría y haría un trabajo de calidad, no tengo ninguna duda. O sea, que igual la solución pasaría por ahí, ¿no? De, claro, mira, a eso voy. Vas a tener tantos días de actuación, ¿no? Bueno, pues haznos algo que se adecue más sí, eso es, sí. al espacio. Entonces, al estar fuera de eso, pues también produces tipos de trabajo pues, que están fuera de esas maquinarias, ¿no? Bueno, estamos viendo otra obra tuya, que es la última, ¿no? Que has producido, Póstumos. ¿Qué tipo de trabajo haces tú? ¿Cómo definirías tu trabajo para la gente que no te conozca? Pues yo no tengo la distancia suficiente como para definir el trabajo. Por ejemplo, sé que este trabajo Póstumos cierra como una especie de trilogía que empieza con las banderas. No empieza con empezaría con las banderas, siguió Txoriak, que igual que luego salen imágenes también de un solo, y este Póstumos. Y entonces esto es una trilogía que es un intento, un deseo mío de trabajar con temas que yo digo muy tóxicos. Por ejemplo, dígase banderas nacionales y himnos nacionales, o trabajar en Txoriak, trabajar con canciones del cancionero popular vasco que hacen referencia a una violencia silenciada. Trabajar con el tema de la violencia, incluso de la tortura, de una manera, Y este otro que tiene que ver también con una generación anterior, con una generación muerta de los 80, o sea, una pregunta que lanza esta, que es ¿qué hemos hecho en Euskal Herria? Desde los altos hornos de Vizcaya, ¿no?, a los fuegos artificiales de Donosti, a qué generación somos esta como media, ¿no?, que no estuvimos ni en los 80, ¿qué hemos hecho? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Porque las vemos ahí, ellas son tres chicas jóvenes de 20 años, ¿no?, que están en la veintena. Entonces, en este caso, por ejemplo, son trabajos que son absolutamente legibles, muy dirigidos a Euskal Herria, a la escena local, al público local, ¿no?, porque tocan una serie de problemáticas muy locales, y sin embargo son trabajos que yo tenía una necesidad, porque mi trabajo venía siendo con más proyección internacional, ¿no? He tenido una necesidad de que mi trabajo se vea donde vivo, donde crezco, donde sufro, donde padezco, con una cosa local, y sin embargo ha sido como un fracaso, ¿no? Esos trabajos, curiosamente esos 3 trabajos son los que menos se han visto en Euskal Herria, y son los que se dirigen directamente a un público de aquí. ¿Y este Póstumos, por ejemplo, dónde lo habéis representado? Póstumos no se ha presentado mucho todavía. Póstumos se hace un preestreno en Valencia, se ha presentado en Gasteiz, se ha presentado... tengo una memoria malísima. ¿Y en Gasteiz, por ejemplo, dónde se ha podido ver? Se presentó en la Sala Postrenco, una sala underground, maravillosa desde mi punto de vista, pero completamente underground, o sea, una escena muy underground. Claro, es que la gente también se tiene que enterar, ¿no?, de que Idoia Zabaleta actúa en la Sala Postrenco. Hombre, ocurren cosas extraordinarias, como por ejemplo la Sala Postrenco, que es una sala de Gasteiz, underground, underground, en el mejor de los sentidos, y ellos en el ciclo que hacen en las Navidades tienen muchísimo público y tienen una gran visibilidad, porque aparte de que las personas que lo llevan son maravillosas y son muy carismáticas, traen a un público del Gasteiz, de la Rula, que no iría a otro teatro, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, o sea, que se dan también estas situaciones, de sitios muy pequeños, de iniciativas muy pequeñas, que sin embargo tienen un nivel de recepción muy grande y muy bueno, ¿no?, de mucha calidad. Estamos hablando hoy con Idoia Zabaleta, ella es coreógrafa de Vitoria-Gasteiz. Vamos a repasar ya su cuestionario personal, y dice que ahora sueña con seguir haciendo lo mismo con menos precariedad. Claro, es que la vida en general de los artistas de aquí, de los coreógrafos y las coreógrafas, es muy precaria, ¿no?, por lo que vemos. Sí, así es. Por lo que me estás contando. Sí, te sigo. ¿Cuál sería
Pero bueno, tú dentro de lo que cabe, o sea, tienes tu centro, lo has mencionado, Asala, es un centro de creación artística. Cuéntanos un poco en qué consiste. Esto también está financiado por el Gobierno vasco. Sí, es una iniciativa privada fuerte, o sea, desde luego que la ayuda viene desde el Gobierno, hay una parte de ayuda del Gobierno vasco, pero vamos, es un proyecto de iniciativa independiente privada porque el esfuerzo ahí es absolutamente privado. Es un espacio de residencia, o sea, de creación artística que está en el sur de Álava, en un pueblito que se llama La Sierra. Una cosa que nos ocurre a los artistas y a los coreógrafos es que enseguida somos este apodo que leía el otro día, que somos artistas etcétera, ¿no? O sea, yo soy, por un lado soy coreógrafa, al mismo tiempo soy organizadora, al mismo tiempo soy anfitriona, al mismo tiempo programo según qué cosas, al mismo tiempo soy mediadora, escribo, doy clases, o sea, tenemos toda esta gama de posibles, ¿no? ¿Y no te gusta esto? Sí, en mi caso sí, cosas? en mi caso sí, en mi caso sí. Pero es por la precariedad, al final, que acabáis haciendo tantas cosas. En muchos casos estamos empujados hacia eso por la precariedad, en muchas situaciones. Yo todavía hago cosas que me gustaría no tener que hacer. Como por ejemplo. Pues es que me pondría en un compromiso con muchas cosas, entonces no puedo decirlo, pero bueno, todavía es lo que decía, ¿no? Me gustaría que esa situación, o sea, que un proyecto de esas características, que ya es un proyecto de referencia a nivel estatal como Asala, no sé, una carrera como la mía, de una coherencia de persona que voy a estar ahí, esa persona pringada, implicada con el contexto, con el ecosistema, con mi trabajo y tal, creo que necesitaría ya como una cierta estabilidad, lo que nos permitiera trabajar en un proyecto como Asala, que da mucho, que es muy generoso, que produce mucho hacia afuera, con un poquitito más de estabilidad y tener un equipo mínimo de trabajo, estoy hablando de 3 personas máximo para hacer todo lo que hacemos, y que podamos trabajar con mimo, con alegría, a la gente que voy a tratarle bien, con afectuosidad, que creo que es una cosa de la que los artistas muchas veces estamos despojados, ¿no? Posiblemente en otras profesiones también, pero es todo como muy rudo, muy... Es que todo el mundo está reclamando lo mismo, ¿no? Pero hay tan poco dinero en este momento, ¿tú lo entiendes? O bueno, sigues reclamándolo a pesar de todo, porque Sí. O sea, en este momento te estás dirigiendo a las instituciones, ¿no? Sí, Para que os aporten yo lo más sigo financiación. reclamando, sí, entiendo, yo hay unos criterios que utilizo mucho, que son los criterios de suficiencia, y todavía nosotros no estamos en el lugar suficiente, o sea, damos más de lo que recibimos. Entonces, pues, bueno, a base de, obviamente, de mucho amor al arte, si quieres, ¿no? Y mucho amor en muchas cosas, pero eso, claro, van pasando los años y va produciendo un cansancio y entonces considero que necesitamos no muchísimo, pero sí un poco más, o sea, no estamos en el lugar suficiente todavía. Claro, porque a Sala van artistas a preparar su trabajo durante ¿cuánto tiempo, más o menos? Pues depende, viene siendo como, hay un estándar de 2 semanas, residencias de 2 semanas, pero por ejemplo ahora Nacho Montero y Laia Cabrera, que están allí, pues están el tercer periodo de 3 semanas, o sea que en un total van a hacer casi 2 meses, ¿no? Entonces un poco, pues depende, vamos viéndolo en relación a cuidando al artista que viene, teniendo el tiempo para hacerlo. O sea, ellos están allí con los gastos pagados, por decirlo de tal modo, porque están preparando una obra que luego vamos a volver otra vez al mundo de la escena. Claro. ¿Dónde se va a ver la obra de Nacho Montero? Nacho Montero se va a estrenar el 14 de junio en la Fundición, estrena la sala de la Fundición. Una sala, podríamos decir, como otra vez, ¿no? ¿Vamos a lo alternativo? Sí. O, bueno, aunque es una sala conocida en Bilbao. Una sala conocida de referencia, lo mismo, es una sala de referencia alternativa. En este caso yo no creo que ya... Alternativo es una vez más otro título que se le puso como en los 90, ¿no? Salas alternativas, artista que hace un trabajo crítico, o sea, independiente y tal, son cuñas que por un lado bien, ¿no? porque bueno, hacen referencia a que es una manera de trabajar, pero por otro lado a la larga me parece que hacen un flaco favor porque crean como afueras, ¿no? O sea, crean como grupos, escisiones que... Yo creo que la sala de la Fundición es una sala de programación de artes escénicas de referencia en Euskal Herria y eso creo que es lo más importante, ¿no? Sí, pero bueno, ¿cuánta gente cabe en la Fundición? Sí, con un aforo pequeño, en una sala de aforo pequeño, podríamos decirlo, de 60. Pero bueno, que ahora mismo se corresponde a, como a un tipo de oferta-demanda también que se da con el público, ¿eh? De cualquier de las maneras tengo que decir que también se dan casos extraordinarios, como después Nacho Montero presenta en los Cuartetos de la Riaga, que es una programación off, que es un intento... Llegamos otra vez al calificativo, un intento, ¿no? que está haciendo la Riaga de hacer como en el cuarto, en el trastero, un tipo de apoyar procesos de creadores locales de Bilbao, y presentó allí y había un público de unas 200 personas en
en el back, en la parte de atrás, que es sintomático, te ponen como en la parte de atrás del Claro. teatro, pero bueno, y estaba lleno y fue un trabajo en proceso, todavía sin acabar, con toda la fragilidad de eso, fue muy bien recibido, un evento bonito, O sea de que estos encuentro. cuartitos de Larriaga, por ejemplo, este off de Larriaga, ¿te parece ya un primer paso para, Sí, para salir ya a la primera escena? sí, me parece como unos intentos que se están haciendo ahí que, bueno, que creo que son saludables, ¿no? Sí, que están dando por lo menos trabajo ese de la articulación, ¿no? Y de la posibilidad de decir, puedo ir a hablar con el Arriaga, o sea, que tengas la posibilidad, el posible de pensar en hacer algo en el Arriaga está abierto, ¿no? Que eso es lo que yo más reclamo. Luego, que consideren que mi trabajo es mejor o peor, pues bueno, yo también como puedo saber si su trabajo como programador es mejor o peor, pero que tengamos la posibilidad de encontrarnos, de hablar, o sea, que somos de la misma familia. Bueno, pues volviendo a este punto de encuentro y a la actualidad de hoy, que es el MOVS, hoy y mañana estás encargándote de una mesa de trabajo sobre prácticas artísticas críticas. ¿En qué consiste tu trabajo de hoy y de mañana en la Alhóndiga? Bueno, pues en principio de esto que hemos hablado hoy, estos temas, estas posibilidades de estrategia, o sea, estas deficiencias que se dan, como esta situación, ¿no? Como un tipo de creador que estamos trabajando en Euskal Herria, estamos como en las afueras, parece que estamos en la periferia, cuando en realidad estamos trabajando de una manera muy central. Y entonces, ¿qué pasa? Reflexionar por qué pasa eso y qué modos se podrían activar ya, o sea, qué estrategias se podrían activar ya para que esas deficiencias pues, se sanee, ¿no? Que trabajemos o sea, mejoremos la calidad de esa articulación, ¿no? Principalmente, pues eso es en lo que vamos a trabajar, ¿no? Y está también presente el trabajo que estás realizando ahora con una coreógrafa portuguesa. Es un trabajo además de largo plazo. Cuéntanos un poco en qué consiste. Sí, paralelamente esta semana se ha venido realizando un taller de composición a tiempo real que se llama Lo que estamos viendo, de Eso Claudia es, Díaz, con sí. Claudia Díaz. Ahí se ve insistir, permanecer con Claudia Díaz. Bueno, en este caso no está Claudia Díaz, lo dirigen Carolina Campos y Daniel Pisamiglio, que son dos colaboradores de Claudia Díaz. Pero bueno, pertenece, o sea, este taller que se ha realizado en la Alhóndiga dentro del MOVS, pertenece a un proyecto más largo que se llama En esta parte, esquina de la península, que se está llevando a cabo, organizado por Muelle 3, un espacio de aquí de Bilbao, también un espacio de creación, la sala La Fundición, que acabamos de hablar, y a sala, y que es un programa de formación-creación en que están participando un grupo de 15 personas que a lo largo de 3 meses aprendemos, digamos, a crear una pieza juntas, en colaboración, y aprendemos creándola, o sea, aprendemos a hacer una pieza haciéndola. ¿Y esto lo vamos a poder ver? Sí, esto se verá en el Festival BAT, hay ayuda del Festival BAT, en este caso en el Festival BAT en noviembre se hará. Y, por ejemplo, este es un modo de hacer, porque es un proyecto que se ha pensado hace mucho tiempo, está pensado como hace 3 años, ¿no? Esto va a ocurrir, tiene que ocurrir, porque... Y entonces se ha hecho con mucho tiempo, con mucho mimo, somos 3 estructuras participando. A ese nivel, por ejemplo, es un tipo de proyecto bastante histórico, o sea, bastante novedoso. Estamos colaborando 3 estructuras diferentes, ya con una madurez que nos respetamos, vemos las diferencias, pero aún somos capaces de trabajar juntas. Para ello, pues tenemos que hacer como un poco de dinero de aquí, un poco de dinero de allá, tenemos que activar como una máquina de gestión así, de optimizar los recursos que hay alrededor. O sea, es trabajar en sinergia, tanto que se oye esta palabra sinergia, esto es una absoluta prueba de que funciona y que es un proyecto bonito, no más. Y la gente va al teatro a día de hoy, porque bueno, los cines se están quejando muchísimo, Internet está afectando mucho al teatro, a la danza, ¿o no? ¿O es sí, no, hay un problema también, hay un problema en el acceso, en la accesibilidad, en el acercamiento del público a los teatros. Yo creo que hay un problema, no en un tipo de teatro, sino en un tipo de teatro más mastodóntico y con mucha capacidad de difundirse, pues como son los teatros más comerciales o los cabarets o todo lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Los musicales y todo esto, que esto, pues bueno, o sea, que tiene más que ver con los que fenómenos televisivos y tal también, ¿no? O sea, una espectacularización. Lo que atiende a una espectacularización de la cultura todavía seguro que tiene tiene un público, pero el resto, pues sí hay una... Repito, luego se dan casos extraordinarios, como por ejemplo la Sala Mostrenco, ¿no? O como pasa en los Cuartitos, se dan casos de repente, o como pasa en Vitoria-Gasteiz, que lo que se ha venido programando en arte, artes escénicas y de artes en vivo, pues tiene una recepción así sana, ¿no? Pero sí, yo creo que es un momento que hay que ajustar varias cosas. De cualquiera de las maneras, eso no es solamente en los teatros, es como en la cultura en vivo,
en general, ¿no? O sea, y en todo en general, cada vez pues con los medios y con lo digital y con las redes sociales y tal, pues estamos teniendo menos acceso a los encuentros del tú a tú, vamos, así, ¿no? Yo no lo pongo ni en bueno ni en malo, ¿eh? O sea, creo que es una circunstancia que ocurre y que hay que pensar por qué y qué cosas mejor atrae eso, qué nuevos imaginarios colectivos puede activar eso y qué otros, pues, en detrimento de qué también, ¿no? Bueno, tenemos muy poco tiempo ya. Me gustaría destacar del 3-2-1. Se está hablando, se ha creado un fenómeno en torno a Atlas. Es una pieza que se puede ver hoy porque cuenta con la colaboración de 100 personas. Han buscado a 100 personas. Sí. ¿Qué es esto? Pues yo no voy a desvelar qué es eso, lo que sí que voy a animar es a la gente a que vaya a ver ese trabajo, porque es un trabajo que es muy bonito. Atlas de Ana Borrallo y João Fiadeiro, dos artistas portugueses, y bueno, creo que es un trabajo muy bonito, que la gente, eso, como está presentado dentro de lo que son nuevas formas escénicas, en la Alhóndiga y tal, pero es un trabajo de una recepción, o sea, que se dirige al ciudadano de a pie, al 100%, nunca mejor dicho, al 100%, y 100, por eso son 100 las voces que van a aparecer ahí, ¿no? Bueno, Idoia, nos queda un brevísimo tiempo para echar un nuevo vistazo a tu cuestionario personal. ¿Has conducido hasta Bilbao? No, me ha traído una señorita. No, ese va por el miedo, ¿verdad? La fobia, sí. Pues el coche, la máquina. Pero bueno, venir a Bilbao, la entrada es a Izabálburu o Miribilla y tal, es una cosa que me da pavor. No lo he hecho. Yo solamente conduzco de un sitio a otro en concreto. Y a otro cuando voy a jugar a frontenis. Bueno, fíjate, ¿no? O sea, haciendo un montón de cosas, teniendo un montón de malabares y luego te cuesta conducir hasta Bilbao. Nos ha hecho mucha gracia. ¿Con qué canción nos despedimos? Canción para cerrar el programa, Errekara Eroa Naishu, de Gora Japón. ¿Por qué? Pues una canción que me gusta mucho y luego porque esa frase, Errekara Eroa Naishu, ¿no? Llévame al río, take me to the river, me parece que tiene como el elemento macarra y romántico justo, es una frase maravillosa, ¿no? Llévame al río. Bueno, pues a ver si nos puedes llevar, si no al río, al teatro muchas veces. Mucho ánimo y que vayan bien las cosas. Es que ricasco Idoia. Agur. Es que ricasco zuei ere horrezatagatik. Bihar arte.